estén tranquilos, ¿listo? Bueno, esto, digamos como tal, ya vamos a iniciar el día de hoy, pues ya viendo, digamos, lo que es la parte pues de la matriz, pues como tal. Y quiero pues en este momento pues presentarles como tal toda la pantalla que voy a, digamos, aquí a darles pues la solución. ¿Listo? Entonces permítame, yo les comparto de una vez pantalla y de una vez vamos a entrar entonces a lo que pues estábamos trabajando el día de ayer, ¿no? Entonces, en sí nos habíamos quedado y digamos ahí ya ustedes en este momento pues tienen, ya están recibiendo pues lo que es pues como tal el, el espacio, digamos, de las fórmulas que pues habíamos trabajado, ¿no? Entonces permítame aquí, vamos a mirar, entonces aquí le voy a quitar más fórmulas para que pues nosotros lo podamos observar. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas lo que nosotros habíamos hablado era que pues la identificación, digamos, de ya de los peligros, habíamos hablado que pues en este caso la idea, digamos, era pues identificar lo que era pues digamos, en este caso proceso o área pues que se tiene, listo, ya digamos en este instante, que es pues todo lo que tiene que ver con la, la formación profesional integral. Habíamos hablado de esta manera también, todo lo relacionado a lo que era pues la zona lugar, que en este sentido pues lo habíamos discriminado en lo que era pues el ambiente de formación. Habíamos identificado, digamos, como tal habíamos identificado como tal pues dentro de las actividades impartir la formación, o sea, todo el proceso como tal de lo que es impartir la formación, y entonces pues ahí ya lo que nos dice pues dentro de una de las tareas pues pusimos allí, lo que era pues una de las tareas es exponer los temas a tratar. Entonces pues esto nos iba a llevar a que pues íbamos a identificar en este caso dos tipos de peligro, digamos, uno, digamos, las posturas prolongadas pues estando de pie y otra pues estando sentado, ¿no? Porque pues cuando uno está dentro de la formación, digamos, ubicado allá en el ambiente de formación, lo que uno puede observar es que pues allí se establece, permíteme, ya que estoy así admitiendo a las personas, lo que uno puede observar es que existe, digamos, estas dos clases de peligro, digamos, el biomecánico y en este condiciones de seguridad. A su vez, pues cuando habíamos hablado aquí en todo lo relacionado, digamos aquí, lo relacionado pues a los controles existentes como tal, entonces podríamos ver, digamos, a más detalle, podríamos ver entonces que tenemos unos controles existentes, que es como la observación que nosotros tenemos de primera mano. Entonces, para que recordemos, estos controles existentes son aquellos que me dicen a mí qué es lo que hay en el momento en el que yo empiezo a hacer la primera operación. O sea, aquí yo no estoy haciendo, por ejemplo, ninguna, ninguna, digamos, intervención todavía, es lo que hay. Entonces, por eso cuando nosotros vemos por eso la palabra controles existentes. Y por eso entonces vamos a definir tres tipos de controles si existen como tal. Exacto, es un diagnóstico, digamos, rápido. Entonces, por ejemplo, aquí digamos pusimos para el tema de estar de pie, pues no había ningún tipo de control. Aquí pues se estableció un control, pues bueno, entendiéndose fuente como aquellos controles que sí existen y que son, digamos, se hacen desde el origen del mismo peligro. Entonces en este caso, por ejemplo, como es el tema de estar sentado, una de las cosas es que, bueno, se está colocando una silla, pues que digámoslo así, que está en buen estado. Entonces en buen estado pues que pueda graduar tanto la altura como la inclinación pues que esta tiene.
Y en este caso, pues en el tema de equipos de cómputo, pues estamos poniendo, digamos, la situación. mmm, que pues el único control que se puede encontrar, digamos, en este momento es que los tomacorrientes están, pues, digamos, se encuentran con fluido eléctrico regulado. Entonces, pues es como la única. El medio, digamos, es a nivel ambiental, digamos, lo que tiene que ver con ruido, lo que tiene que ver con el tema de, digamos, de iluminación, como tal, pues en ese sentido. Lo que tiene, digamos, de la presión atmosférica, entonces todo eso. Y aquí el individuo es lo que es el tema de elementos de protección personal. Generalmente, pues a nivel biomecánico no tenemos ningún tipo de elemento de protección personal, pues al menos eso es lo conocido, porque pues igual el peligro, digamos, también, digamos, se genera es a partir de lo que es, digamos, la posición de cómo la persona pues se siente. Entonces, en ese orden de ideas es importante que nosotros pues empecemos a identificar pues toda esta parte. Bueno, permítame un segundito, voy a encender la luz. Es que me ven oscuras. Listo. Bueno, pues, recordemos que pues esto lo que está aplicando ahorita es resolución 2400 por el tema de iluminación, porque pues sí, o sea, está de día y es esto, pero aquí digamos no alcanzo, digamos, a recibir la cantidad de luz necesaria, ¿no? Y entonces empiezo aquí también como a dormirme, y eso pues ahí sí, como se dice, nos baja la productividad. Bueno, entonces continuando al respecto, nosotros hasta aquí, digamos, hacemos la identificación de todos los peligros, hacemos esa identificación y qué es lo que nosotros pues encontramos. Esto, digamos, para evaluar, digamos, para determinar los peligros y saber entonces la realidad pues como tal. Esto es una fotografía pues de aquí hacia atrás y entonces entramos a lo que es el tema de la evaluación. Entonces, cuando nosotros miramos aquí el tema de la evaluación, es importante tener en cuenta que vamos entonces a evaluar lo que es el tema de nivel de eficiencia, pues de la misma manera como nosotros aquí ya, digamos, lo hemos estado haciendo. Permítame un segundito. Entonces, la eficiencia, teniendo en cuenta, o sea, qué tan o sea, el peligro, digamos, que se encuentre, digamos, las consecuencias que pueden llevarme a mí a un tema de accidente, digamos, es más probable, eso es lo que me dice a mí el tema pues, de nivel de eficiencia, que tan probable es que, digamos, se materialice un accidente de trabajo y en relación también con los controles existentes. Entonces, en ese orden de ideas es importante que nosotros cuando estemos, digamos, en ese sentido, pues mostrando pues esa parte, que pues efectivamente cuando estemos mirando pues el tema de los mismos de estos mismos controles, de estos mismos niveles, nos permita también identificar de qué clase de eficiencia, digamos, es la que nosotros tenemos. Entonces, entre más alto el número, pues vamos a tener entonces una mayor deficiencia. Aquí pues lo vamos a hacer, digamos, de manera 1, pues para que no nos vaya a generar pues aquí, digamos, el conflicto en la matriz aquí en la matriz, aunque bueno, también aquí podemos hacer algo y digamos con respecto, digamos, aquí como el tema de 1, ¿no? Entonces, aquí, digamos, se puede poner en este caso, digamos, sin valor, digamos, esto también lo podemos hacer sin valor, ¿cierto? Aquí nos queda así, que acá nos genera valor. Entonces aquí debería, digamos, podríamos utilizar otra fórmula, digamos, el sí error podría ser, pues bueno, por tanto, pues no voy a enredarlos más porque sé que hasta aquí, digamos, es un poco retador, es bien retador, pues ya, digamos, hacer la programación para algunos de los compañeros, entonces pues no los quiero, digamos, ahí incluir ahí digamos, pues digamos, para darle el total cumplimiento, digamos, a lo que dice la guía, que es cuando aquí nos dice pues, que no se ha detectado ninguna deficiencia, se ha controlado y acá no se asigna valor, ¿cierto? Entonces, pues debería, digamos, en ese sentido, pues poderse dar una solución, ¿no? Y eso, digamos, lo tratamos pues como un riesgo controlado.
Aquí pues cuando hablamos del nivel de exposición es el tiempo, digamos, en el que está en contacto el trabajador con el peligro, o sea, o sea, que está ahí, digamos, expuesto a ese peligro. Entonces, ese tiempo que se mide, digamos, en 8 horas diarias, ¿cierto? De que es la jornada laboral legal vigente en Colombia. mm, Sin exceder las 45 horas semanales, es así como pues, uno lo establece pues, la legislación. Aquí nosotros lo que podemos observar es que aquí se determina que pues este nivel de exposición digamos puede ser continuo, entonces en todo momento. Por ejemplo, cuando estamos hablando de nosotros, pues aquí cuando lo estamos valorando, aquí digamos, bueno, aquí hay que subirle, porque esto sí es totalmente, esto sí, vea. Aquí pues nosotros aquí tenemos que subirle a esto, digamos, el tema de exposición. Aquí digamos el tema de los olores y todo, digamos aquí la eficiencia, vamos a subirle digamos unas 6 porque pues ya hemos visto, vean, ya aquí digamos, miren que aquí ya nos va cambiando todo. Desde luego, pues la probabilidad de la multiplicación entre el nivel de eficiencia y exposición. Y aquí nos fijamos, vea, fíjense que la fórmula nos da de solito esta celda y esta. Y si nos vamos aquí, pues va a ser lo mismo porque la hemos reproducido. Y pues finalmente cuando hemos visto, digamos, el tema de las fórmulas, ¿sí? Entonces aquí pues hemos visto que de acuerdo, digamos, a este valor, entonces vamos a ver, vamos a mirar aquí entonces GTC45, vamos a ver que nos va a dar unos valores que necesitamos determinar para la probabilidad, ¿no? O sea, si esa probabilidad o pues la situación, digamos puede materializarse, digamos, con mucha frecuencia o demás, es muy alta, media o baja. Entonces, eso es lo que nosotros pues debemos tener pues, muy en cuenta, ¿no? Entonces, es eso en esa parte. Permítanme un segundito. Ya regreso. Entonces, es esa parte, ¿no? Bueno, entonces continuando, claro. Sí, claro que sí, lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues, porque pues el tema, la idea es que pues quedemos claros con el tema, no se preocupen, inclusive el día de ayer pues estuvimos también trabajando, por eso, digamos, lo estoy tomando, digámoslo así, con ciertas pinzas, porque pues ya luego hemos estado trabajando, pero igual si así lo desean, claro, lo hacemos de una vez, inclusive pues si ustedes quieren pueden participar para el tema de la valoración. Entonces terminemos entonces de explicarlo acá. Entonces ya el nivel de interpretación, ya entonces vamos a determinar de acuerdo si es alto, muy alto, demás. El nivel de consecuencia, entonces por ejemplo cuando nosotros aquí estamos hablando frente al tema de las consecuencias, entonces aquí hay que identificar que, por ejemplo, y en esto digamos hay que ver digamos esa relación que digamos una empresa que hace limpieza de ventanas, ¿no? O sea, tiene los trabajadores en ese caso, los están organizando pues para que limpie las ventanas a una altura, pongámosle de unos 20 metros y hacen todo, o sea, tienen el arnés siempre al día, están que le hacen las capacitaciones, están inspeccionando que todos los elementos antes y durante y después de que pues estén haciendo la tarea pues que se mantengan en buen estado. Pues digamos hasta pues los van también hasta controlando con el tema de drones para que pues se pueda digamos hacer un trabajo totalmente seguro, pero resulta que digamos cuando usted lo puede calificar y en eso digamos uno lo puede ver
que de todas formas, a pesar de eso, digamos, el hecho es que cuando se califica aquí el nivel de consecuencias son los efectos que pueden generarse si ese peligro se materializa. En el caso de nosotros, cuando los peligros se materializan, pues en muchas ocasiones no representan de pronto algo como algo leve, o pues en algunas ocasiones pues va a ser grave en algunas, ¿cierto? Pero digamos en trabajos como ese, en todo momento, todo, digamos cuando hablamos de alturas, pues va a llevar a que sea mortal o catastrófico, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que, o al menos muy grave, es lo mínimo pues que se tiene. Entonces, esto hace que de todas formas, a pesar de que se tenga todo, como la consecuencia si se materializa de una vez es totalmente catastrófico, entonces por ende siempre, digamos, vamos a estar ahí como pendientes con controles específicos, como por ejemplo, digamos, con la tabla que nosotros encontramos aquí para determinar el nivel de riesgo. O sea, entendiendo el nivel de riesgo, la multiplicación del nivel de probabilidad, que es el que estaba aquí, nivel de probabilidad, y el nivel de consecuencia. Entonces, con respecto a esto, y hacíamos hacíamos pues la estrategia del semáforo. Entonces, en ese sentido, nosotros entonces ya teniendo en cuenta que teníamos unos rangos en donde 1, 2, 3 y 4 podíamos tomarlo de esta manera, entonces ya lo poníamos aquí en la matriz que nosotros tenemos de esta manera, digamos, con este condicional para que de una vez no lo marcara, ¿cierto? Y entonces en últimas ya nos decía 2, entonces control específico, 1 no aceptable, 3 mejorable y 4 aceptable. Entonces, esto pues hasta este punto, ¿no? Entonces vamos, de acuerdo, digamos, a lo que dice la profe, vamos entonces a realizar un punto, pues para repasar antes de ya pasar pues a la última parte. Pues ya con esto, digamos, ya aquí, digamos, tenemos ya todo, ya con la aceptabilidad del riesgo, que es la parte que nosotros tenemos aquí presencialmente. Entonces vamos nosotros a tener la oportunidad de poder identificar, bueno, qué tan aceptable, digamos, es el tema del riesgo, digamos, cuál es el orden, digamos, de prioridad de ir atendiendo, digamos, cada uno de estos peligros. En este caso, digamos, primero hay que atender lo que es el tema de acuerdo a la calificación que nosotros tenemos aquí, lo que es la parte pues a nivel eléctrico por las condiciones que se han reportado, y posteriormente entonces la parte ergonómica. Ahora, lo ideal pues sería que todo se atendiera de una vez, pero como lo he explicado en las ocasiones anteriores, por voluntad de la empresa, por los recursos, por la coyuntura, o sea, por muchas cosas, pues no es así. Entonces, ese es el punto de lo que nosotros pues vamos a manejar en ese momento, y vamos entonces a ir mirando todo esto pues que nos habla alrededor de lo que es el tema de peligros. Entonces, la aceptabilidad. Listo, entonces tenemos estos dos momentos y vamos a repasarlos, pues porque, ¿sí? Entonces, aquí en proceso. El proceso, como nosotros lo recordamos, entonces es, digamos, cuál va a ser entonces esa área en la entidad o en la organización o en la empresa en donde nosotros vamos a empezar a analizar. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno mira, digamos, el modelo SIGA, nosotros pertenecemos al proceso de la formación profesional integral. Por eso nosotros este valor, digamos, como tal, siempre lo hemos hecho, ¿no? O sea, siempre, digamos, en el caso de nosotros. Ahora, ya digamos en el caso digamos de empresas es igual, o sea, tú analizas, digamos, en el área, en cualquier tipo de área, y haces la misma cosa. Nosotros podemos por ejemplo, bueno, ¿qué tipo de área? Así que bueno, formación profesional, vamos a mirar algo, y es, digamos, el tema de los aprendices. Vamos a tomar el tema de aprendices. Vamos a tomar de todas formas de la competencia. Cuando estamos en titulada, una de las competencias es la interacción idónea consigo mismo y con los demás, aunque pues algunas veces sí
pues interacción idónea queda un poquito, digamos así, como un poco desarticulado porque pues no se logra, digamos, como articular completamente con la formación, pero vamos a tomar entonces ese caso. Vamos a tomar entonces el caso dentro de la competencia de interacción idónea. Vamos a mirar entonces lo que es el tema relacionado a la cultura física. Entonces vamos a mirar pues ese resultado de aprendizaje. En uno es generar hábitos saludables, algunas veces lo tratan de esta manera. Entonces vamos a mirar entonces el lugar en donde se desarrolla eso, vamos a decirlo, que es el gimnasio, ¿cierto? Vamos a mirarlo. Entonces ese es el ¿Puedo gimnasio. hacer una pregunta? Sí, claro. Y cuando no hay un número fijo, por ejemplo, en Estados Unidos yo hago seguimiento de etapa productiva. Sí. Cuando es, digamos, ahí, aquí cómo sería, digamos, pues aquí sí sería, bueno, este proceso también lo pertenece ¿Serían allí. las empresas? Eh, exacto, entonces, claro, aquí se tendría que identificar, digamos, en este caso, se tendría que identificar en el tema, claro, digamos, en el tema empresas, ¿no? O sea, empresas, ¿cómo es que se llama? Patrocinadoras, ¿no? Digamos, y aquí, digamos, pudiéramos, bueno, sí, aquí decíamos, cómo es que se llama la tuya que me acabas de decir? Tu labor. Seguimiento de etapa productiva. Eso, entonces, exacto, entonces, digamos, dentro de todas las actividades, vamos entonces, seguimiento a etapa productiva, listo. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Eso. Así, digamos, tú lo puedes colocar. Ahora, ¿por qué? Porque tú estás, el lugar, digamos, el proceso, también haces parte también del proceso, digamos, si tú estás como contratista o de planta. Contratista. Bueno, entonces, ¿cuál es tu supervisor? Tu supervisor de contrato, el cargo es el coordinador El académico. coordinador académico. Ujú. Bueno, entonces en ese sentido, eso, digamos, ya me indica, digamos, para poderme ubicar, porque pues no quiero, digamos así, fallar, ya estaríamos también dentro del mismo proceso. Ahora, empresas patrocinadoras, seguimiento de etapa productiva. Una de las tareas, digamos, que tú puedes desarrollar allí. Entonces es, digamos, tú haces un conjunto de tareas, ¿cierto? O sea, seguimiento de etapa productiva, haces un conjunto de tareas y una de ellas sería, entonces, visitar, ¿cierto? A, ¿cómo es que se llama? A las personas Aprendices. a los, bueno, listo. Entonces, Y al ente conformador. a los aprendices y al ente conformador, es que me dices, listo. Conformador. Y al ya, listo, y al coformador. Si ve que es que ese también es una deficiencia que tenemos, que no conocemos también las diferentes áreas. Pero bueno, listo, los procesos. Ahora, ¿esto es algo rutinario? Claro que sí, ¿cierto? Sí, Sí. señor. ¿Por qué? Porque está estandarizado, es algo que pues está planificado y tú lo realizas pues ya digamos de forma organizada porque pues todos digamos así lo saben, listo. Vamos a hablar pues ahora, ¿qué tipo de peligro digamos puede existir? Ahora, bueno, la pregunta sería porque pues aquí es esto, cuando tú visitas a los aprendices, digamos aquí aquí sí nos toca digamos como decir, cuando tú visitas a los aprendices siempre los vas a atender, digamos siempre los atiendes sí, dentro de la empresa, pero dentro del área administrativa o en algún momento por alguna razón te toca entrar al área operativa de la empresa. En ocasiones uno va al área operativa a verificar que realmente estén ejecutando actividades que sean propias de su formación. Listo, entonces estamos haciendo pues esa parte. Ahora, tú que de acuerdo, digamos también a lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué tipo de peligro, digamos hablando también aquí de la GTC 45, digamos hablando en relación
a lo que es aquí los peligros que nosotros tenemos a continuación. ¿Cuál de estos, digamos, puedes señalar como, digamos, uno de los que quieres que tratemos en este momento? Digamos, ya sea biológico, físico, químico, biomecánico o condiciones de seguridad. Ahí te- Yo creo que se corre mucho el peligro de virus, por ejemplo, de la parte biológica. bueno, ese es por el COVID, pero entonces vamos a tomar otro que no, que digamos que sea normalmente, porque pues esta es una coyuntura especial, ¿no? Los físicos. El físico, listo. Por el tema de que, bueno, pregunta, entonces tú has entrado en te ha tocado, digamos, entrar de manera recurrente, bueno, esporádica, porque pues eso no, pero digamos a un lugar en donde haya un tema de ruido, de ruidos o de temperaturas extremas. Sí, el de ruido. El de ruido, listo. Entonces vamos a hablar. Sí, sí, listo. Lo que pasa es que el tema del peligro público, claro, también lo contemplamos, ¿no? O sea, aquí vamos a hacer un ejemplo para todos los compañeros. Vamos a hacerlo, digamos así, ya digamos que ya pues la profe Yolima pues está aquí compartiéndonos esto, entonces vamos a hacerlo, claro. Efectivamente no es el único, obviamente también hay que hablar del público, pero entonces vamos a tratar de este. Entonces vamos a ver que entonces físico, ¿cierto? Aquí lo clasificamos y entonces por el tema de ruido, listo. Ruido debido a qué, digamos por el tema de... Cuando estamos, por ejemplo, en la zona industrial, Sí, de bueno, máquinas. por máquinas, listo, listo. Pregunta, digamos, por casualidad, digamos, los aprendices, cuando tú las viste, digamos, que están en esta área, ellos utilizan elementos de protección personal, o sea, tienen digamos, como tal, el protector del oído, ya sea, digamos, ese de inserción, el pequeñito, o el de copa, ese grandote. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces ya, fíjense en algo de lo que está pasando aquí. O sea, fíjense que esto es algo que nos da a entender cómo nosotros deberíamos, digamos, tener en cuenta. Ahora, ¿qué tipo de efecto posible? Permíteme, yo acá lo inmovilizo para que pues tú también lo tengas aquí lo podamos ver bien, listo. Entonces, ¿qué tipo de efecto posible pues, digamos, pudiera, generarte esto? ¿Qué consideras? Esa parte la encuentro también en la GTC, los efectos posibles. Sí, claro, es bien lo encontrar, claro, pues aquí digamos los encontramos, digamos, ¿qué es lo que puede generarse aquí? Entonces puede generarse una pérdida, ¿cierto? Digamos una pérdida de la capacidad auditiva, ¿no? Recordemos que pues cuando hay todo lo que es el tema del ruido, digamos, ese es uno de los efectos e inclusive de manera crónica, o sea, no es que tú ya quedaste sordo, ¿no? Eso, digamos, en el tiempo, ya como uno, pues, el tema es gracias a la hipoacusia. Me ha sucedido que cuando salgo de las plantas, de cierta forma la estabilidad se pierde cuando sale uno de tanto ruido. Pero mira una de las cosas, profe, yo estoy viendo y en esto, digamos, miren, yo quiero decirle una de las cosas, que en esto, digamos, uno analiza esto y esta situación, digamos, me da lugar al hecho de que tenemos, tenemos que tener muy en cuenta algo y es que nosotros tenemos que cuidar la salud, o sea, nosotros digamos, si fuéramos, digamos, de planta, pues hablaríamos digamos, con en este caso, nuestro empleador, que sería la entidad del SENA, para decirle, mira, se está presentando esto, por favor, entonces necesito que nos suministren, ¿no? Es esta parte, estos elementos de protección personal. En el caso de nosotros como contratistas, nosotros debemos, digamos, en este caso, identificando el elemento de protección personal, digamos en el tema de contratista, identificando el tipo de elemento de protección personal que se necesita
es importante de que nosotros realmente miremos qué tipo de elemento y entonces lo estemos utilizando, o sea, que realmente lo compremos y lo utilicemos. Y en este caso, digamos, profe, es importante que pronto sí, digamos, también tengas en cuenta la referencia que ellos mismos utilizan para tú comprar tu elemento de protección y usarlo. Ahora, esto yo lo digo porque pues finalmente uno tiene que cuidar su salud. Digamos, digamos, en mi caso me tocaba en algunos casos ir y me entrar a un, digamos, a un salón, pero tocaba pasar por el área operativa y yo me llevaba mi casco y me llevaba mis botas de seguridad. Entonces, pues sí, o sea, yo esto lo doy muy administrativamente, efectivamente, esto es un tema administrativo, pero finalmente yo tenía que pasar por ahí y tenía que pasar con esa parte, digamos, con el casco, con las botas e inclusive, digamos, una de las notas, como yo iba a la zona que se llama Sevillana aquí en Bogotá, es una de las zonas que están más, eh, digamos, como tal, digamos, sí es importante, digamos, esto, la de Sevillana, perdón, que les iba a comentar, es que estaba leyendo aquí un mensaje de la profe que me está escribiendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y en eso yo tengo que decirle, o sea, hombre, nosotros en ese caso, si nosotros eso es una situación, digamos, recurrente, o inclusive si fuéramos una vez, sí debemos evaluar eso, o sea, debemos evaluar y comprar también esos elementos. Y digamos, yo les contaba de Sevillana, ¿por qué? Porque yo iba a dar esa capacitación y es una de las zonas que pues a nivel ambiental es más contaminada la ciudad de Bogotá porque es mucha industria. Y entonces yo qué pasaba, yo a partir de eso pues que recibí esa nota empecé a analizar y dije no, yo voy a utilizar el N95, yo llevo utilizando el N95 casi más de casi 2 años antes de que pues, tuviéramos todo este tema de esta parte. Claro, la protección claro, cuando tenemos los 85 decibeles, digamos, debemos tener la protección y nosotros deberíamos tener en cuenta, digamos, esa parte. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros tenemos que cuidar nuestros oídos. Inclusive, profe, yo lo que te recomiendo es que cuando vayas a hacer, o sea, digamos, si hablando ya de lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, es importante que así como nos piden, digamos, los del sistema de gestión de las empresas que nos piden a nosotros, nos piden que el pago de seguridad social y ya. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que nosotros debemos, digamos, responsabilizarnos al respecto y sí comprar esos, preguntar, digamos, en ese caso, qué condiciones especiales yo debería tener. Entonces, que no, que tiene que entrar con botas, que tengo que entrar con el casco, comprarlo porque pues es para ti, o sea, es para tu protección. O sea, uno no puede esperar. De hecho, cuando es el tema de las auditorías, digamos, cuando son en las entes certificadores, ellos le dicen, el auditor, el que te va a llegar a evaluar todo, te va a decir, él no te dice, ah, venga, présteme un casco, no, sino que dice, bueno, ¿qué elementos debo llevar? Entonces él mismo lleva su casco y demás. Ojo con eso porque pues sí, hay unos visitantes y deben, digamos, entrar en condiciones seguras, pero finalmente nosotros mismos somos los que tenemos que tener en cuenta. Ahora, tengamos en cuenta que es un elemento de protección personal y estos tipos, digamos, de elementos generalmente, pues por eso se llama personal, porque es de cada uno. Entonces, profe, yo sí te invito, digamos, a esas cosas de que tú evalúes. O sea, o sea, aquí digamos, no tanto digamos el tema de formación, sino por ti misma, evalúes también los sitios donde tú vas y que cuando vayas a hacer las visitas, antes de conocerlas, digamos, cuando no conoces la empresa, porque pues ya después ya sabes, y preguntes, bueno, qué condiciones especiales debes tener, en qué lugar entonces vamos a tener la reunión para saber si tú utilizas guantes, si te llevas entonces algunos protectores digamos, de inserción, que eso es lo que vamos a ver o entonces los de copa, ¿no? Pues ya con los decibeles. Eso, digamos, ustedes revisan ahorita
ahorita la presentación de PowerPoint que les compartí por correo. Entonces en el resultado 3 ahí está lo de los elementos de protección personal y ahí está pues lo del tema de los protectores auditivos. Hagámoslo y esto digamos va para todos, o sea, para todos los compañeros que están en este momento, y es que compremos eso. ¿Por qué? Porque es que finalmente, mira, si uno lo va a decir, ninguna entidad, ninguna empresa, amamos al SENA, pero el SENA no va a llegar, ay, que nos va a cuidar y nos va a tener como, no, o sea, dice, no, hay un poco de personas y eso es así, o sea, no hay un poco de personas ahí ya y hagan. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer, cuidar su salud y hacerlo porque realmente lo que yo estoy viendo aquí, digamos, hay una deficiencia, claro, por mucho el tema de ignorancia, porque es que realmente ahí uno ve que a veces la seguridad y la salud en el trabajo en el SENA deberían era exigirle eso, o sea, digamos, así como se preocupan muchos, y eso es lo que a mí me impresiona a veces, o sea, se preocupan de unas cosas que uno dice, digamos, a veces por ahí, yo no sé, un tema de una información hay que a veces que el tema de, no sé, de perfil epidemiológico, que finalmente, miren, lo que pasa es que yo sé que es importante, ¿no? Pero es que el tema es que, bueno, uno llena esos datos y uno, ni idea. O sea, uno no sabe para dónde va eso, para eso, a quién le sirve eso. Ya te doy la palabra, profe Sandra. Entonces, sí es importante que nosotros nos cuidemos, que seamos conscientes de todo eso y que no toleremos estas situaciones, no tanto, digamos, para, digamos, quejarnos, no, esa no es la idea, porque pues finalmente en últimas hay que ser honestos y muchas veces que nos van a responder, no, no, instructor, usted tiene que mirar, y ahí si no le parece, pues ahí hay varios, o sea, eso nos van a salir con alguna charla que no debería ser. Entonces, mi invitación es a eso, a que lo digamos, así como pues, se los digo, digamos, en relación pues a esta parte, ¿no? Entonces sí es importante pues que lo compremos, como en el caso, digamos, que yo le digo, yo tengo mi casco, tengo mis botas de seguridad y el tema del tapabocas N95, no tanto solamente por el virus, sino por la cantidad de contaminación. Entonces, y es increíble, o sea, usted pone el N95 y usted, como él filtra, digamos, el aire, ¿cierto? Digamos, nuevo, filtra el aire, usted se da cuenta que respira un aire diferente. Y lo otro, usted nada más un día. Es que a mí me parecía, a ver, yo digamos tenía, digamos, pues bueno, ahí el tapaboca más o menos blanquito, pero apenas llegaba ya un solo día, o sea, una tarde, que yo iba de 3 a 5 un solo día, y ya cuando ya me iba regresando para la casa, el tapabocas pues me lo quitaba porque pues el N95 pues no es para espacios cerrados, me lo quitaba y cuando lo veía era grisecito. Y un solo día, un recorrido, no sé, de 4 horas, ida y vuelta. Entonces, imagínate. Bueno, profe Sandra, tiene la palabra. Gracias, profe. Bueno, profe, precisamente frente al caso de Yolima, digamos, de la actividad que realiza Yolima, uno, digamos, a simple vista, cuando dice cuáles son sus funciones, entonces uno dice, no, pues yo hago seguimiento de etapa productiva. Entonces, a simple vista uno dice, bueno, eso es como muy administrativo, y entonces en la clasificación, cuando vamos a clasificar el riesgo, ahí es donde tenemos que analizar varias cosas, porque es que la propia Yolima va a diferentes empresas, puede estar expuesta a unos riesgos muy grandes, porque ella efectivamente su actividad de seguimiento a etapa productiva, pero miren lo que está diciendo ella a veces le toca ingresar al sitio donde se está realizando me imagino que a plantas, de pronto también, digamos, en el sector de la construcción, también le toca ir. Entonces miren que la exposición es grande, ¿sí? La exposición es grande. Entonces aquí también es mirar eso, porque pues no sé y conozco qué tipo de riesgo tiene la profe, pero miren que eso también se debe analizar, considero yo, ¿no? Claro, efectivamente, profe Sandra. Y es que es más ¿Puedo de... decir algo? Sí, claro, profe. Incluso el riesgo es tan grande que viendo acá la investigación, veía que están también los de accidentes de tránsito, en la sola movilidad de una empresa a la otra, de la casa a la empresa, los riesgos son gigantescos. Hay ocasiones en las que
Claro, claro. Perdón, profe, ¿y su tipo de riesgo cuál es? El tipo de riesgo en la ARL es 2, imagínate. Y yo creo que no lo contempla todo. Yo creo que, mira, si nos vamos, si uno hiciera No se un... contempla todo porque se ve más desde lo administrativo. Claro, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Porque desafortunadamente, vea, yo en eso sí se lo digo porque es que son quitado. Yo en 2015 ingresé, digamos, a la escena, ingresé como apoyo administrativo, pues para la persona que era la encargada ¿qué? De lo que era seguridad en el trabajo y ambiente. Resulta que ya era una señora que pues ya estaba meses, ya eran dos, no, estaba un año y medio para salir a pensión. Y yo pues venía del sector del transporte con el tema de plan estratégico en seguridad vial, que detrás de la gente de Pacific, o sea, estaba mejor dicho curtido dos auditorías, o sea, tres auditorías de Pacific, dos auditorías digamos, en este caso, digamos, de Cotecna, pues digamos, había dejado el sistema en su momento en ceros, digamos, no conformidades cero, o sea, todo, digamos, al día. Yo lo recibí, bueno, por parte, digamos, de Cotecna, sí estaba, digamos, también en ceros, no tenía, digamos, así, no conformidades. Pero a nivel del cumplimiento del cliente habían como 50 requerimientos que no se habían cumplido y lo entregué pues o sea al día, totalmente al día. Creo que bueno, faltaba uno o dos aspectos, pero no eran míos, sino eran más bien de lo que era pues de otra área. En eso, o sea lo había dejado pues ahí bien. Y resulta pues que yo con todo eso curtido, porque es que miren, yo se lo digo, cuando uno ve, y eso uno ve, digamos, lo que es el tema de auditores en sistemas de gestión, digamos, lo que es ICONTE, lo que es esto, o sea, son muy agradables. Bien, ahí sí como se dice triple HP, esas auditorías de Pacific, bravas, 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 bravas. Porque pues, hombre, o sea, digamos, por ejemplo, digamos, una auditoría de Cotecna o de cualquier esto ¿qué te va a decir? Te va a decir, sí, tienes la matriz, sí, sí, tienes esto, sí, échame los documentos y ya. Empiezan y te revisan así exhaustivamente. Entonces, claro, de nada. Y resulta que cuando yo entré como ese apoyo, porque pues esa era la idea de apoyar, y yo empecé a decir, venga, vamos a hacer esto. No, es que ya lo hicimos por allá, y eso era todo que no, o sea, una pereza. Pero vaya, miren, o sea, cuando yo vi todo eso, yo dije, o sea, yo realmente, digamos, en la parte administrativa, digamos, hay muchas deficiencias y claro, yo decía, pero aquí falta esto, falta lo otro y lo peor de todo, que yo entonces empecé, mira, vamos a hacer esto y lo otro, no, que ya eso lo hicimos, que eso posteriormente, que eso ya lo... Y yo le dije, ¿dónde están las evidencias? Por ningún lado, no había nada, no se había hecho nada. Claro, los informes, cumplimiento 100%, hombre, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, esto es algo que uno tiene que prender las alarmas y no solamente allá, o sea, no tanto, digamos, en el caso de la profe Yolima, no tanto porque vaya allá y se transforme, no, por ella misma. Entonces, hacerlo con el fin de que pues ella misma lo haga. Entonces, esto, digamos, es lo importante cuando nosotros entonces tomamos en consideración, cuando tomamos, digamos, en consideración todo esto que nosotros hacemos y entonces empezar a preocuparnos desde la parte administrativa, decirle a los administrativos, mira, ¿cómo puedo, o sea, cómo puedo hacer una solicitud por escrito donde le digan que por favor le evalúe ya que pues genera este tipo de peligros y que pues obviamente dentro de tu responsabilidad vas a asumir un poco más, pero es por tu salud, lo que hablábamos pues, anteriormente por el tema de atención. Entonces, ¿quién responde? Y eso, pues la idea, miren, la idea no es tanto de que, ay no, entonces yo me mando al CN y de todo. Puede ser que sí, puede ser que usted mande la entidad, pero es que el tema es quién le va a devolver la salud. ¿Quién le va a devolver el buen estado? O sea, eso no, o sea, las buenas condiciones de salud. Entonces uno lo tiene que mirar desde allá, ¿no? O sea, no, el tema no es de demandar ni nada, sino que pues proteger mi propia salud y yo pero tengo que prender mis propias alarmas. Ya los otros que miren a ver, pero yo soy responsable y como quiero tener una buena calidad de vida posteriormente, porque pues finalmente nosotros vamos a estar un buen tiempo en el SENA y después entonces nos vamos a retirar. Dios quiera por pensión, Dios quiera que porque tenemos otros proyectos y demás. O sea, muchas cosas que pueden pasar. Entonces,
todo eso tiene que irse el tema de salud. Y claro, yo veía eso y era, o sea, o sea, yo después entonces veía, y claro, yo los iba a poner a trabajar y de todo, y al otro año entonces me ofrecieron el ser instructor. Adiós, gracias, porque yo les cuento, compañeros, y no sé si de pronto aquí tenemos alguna en la administrativa, pero digamos, ser instructor contratista no es que la tenga uno segura y fija, pero por lo menos es más probable uno estar. Y el tema administrativo es muy difícil, muchas cosas. Entonces, y desafortunadamente estas personas, las que están ahí administrativas en seguridad y salud y demás, miran las cosas es así, o sea, yo no sé cómo, es que desafortunadamente eso también es que los llenan de un poco de trabajo de uno y de otro y no los dejan solitos en estos temas. Y eso es lo que pasa, o sea, que los pueden hacer unas cosas que a veces ni siquiera tiene que ver, a veces cosas de bienestar, a veces cosas de pronto de la misma coordinación, o sea, unos temas y uno dice, bueno, ¿y este tema qué? Atendámoslo. Pues sí, que cumplimos y pasamos un informe bien bonito y listo, pero resulta que no. Entonces, esa es la preocupación y la invitación pues para todos, que pues evaluemos esto y empecemos también a hacer gestión, porque vean, aquí nada más una situación, nada más esto es uno de todas las situaciones. Yo sé que si hiciéramos un análisis completo, digamos, profe Yolima, yo sé que haz un análisis completo, así yo voy a hacer este ejemplo, vamos a terminarlo, pero yo te invito a que tú hagas un ejercicio completo de lo tuyo, digamos, yo les pido siempre, digamos, 10 peligros, pero tú en este caso, profe Yolima, y los que quieran, o sea, los invito a que hagan más, o sea, yo no les voy a pedir más, pero digamos como que esa propia iniciativa para que evalúen y seamos conscientes de toda esta situación. Y eso les permite a ustedes también poder justificar. Ahora, puede ser que cueste un poquito más la ARL porque efectivamente pues el tema a nivel vale más, pero es por nosotros, ¿listo? Bueno, vamos entonces ya viendo, digamos, esta parte. Aquí estamos viendo, digamos, con el caso de la profe Yolima, que en el caso de la pérdida, digamos, de la capacidad auditiva, de la hipoacusia, es que se me olvida, digamos, el término este sí es hipoacusia, nosotros aquí vemos estos efectos, digamos, como tal, estos efectos, vemos que en este caso no tenemos, digamos, aquí debería, digamos, ser un tema de un control existente en el individuo, pero no existe, entonces vamos a ponerle en este caso, vamos a ponerle ninguno, ¿no? En este caso, digamos, como tal, pues en el tema de origen, pues digamos acá también ninguno, pues ya de acuerdo pues a lo que estamos viendo. Y finalmente pues, perdón, aquí digamos nos faltó una O, y finalmente entonces pues vamos a mirar pues esa parte, ¿no? Bueno, les comento entonces, aquí en medio vamos a mirarlo, digamos en este caso los invito pues para que hacerlo. Ahora, profe Yolima, yo quiero que pues tú, digámoslo, vamos a hacer la evaluación del riesgo, ¿no? Entonces vamos a mirar cuál sería, digamos, personalmente, cuál sería el nivel de eficiencia que tú le darías de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en la GTC 45. Permítame, ya te lo coloco, ¿listo? Bueno, permíteme, listo. Entonces, ya, acá. Entonces tenemos este es el nivel de eficiencia, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería tu valoración? Digamos, frente al tema de que, digamos, por ejemplo, se han detectado el peligro y el contacto, pues como tal, ¿cierto? Aquí lo voy a poner un poco más grandecito. Digamos que posible la generación de incidente o consecuencias. Y pues el tema es que pues frente al riesgo puede ser que no haya ningún tipo de control. Entonces, ¿tú cómo lo calificarías? ¿10, 6, 2 o 1? 2, o sea, Perdón, 6. bueno, podemos hacerlo, claro, consecuencias significativas y listo. Entonces, vamos a tomarlo, digamos, en este sentido, vamos a hacerlo, entonces vamos a calificarlo, digamos, de 6, ¿no? Porque, pues, ojo, esa valoración, ojo, porque cada uno, digamos, uno pudiera decir rápidamente 10, pero eso también depende de la perspectiva, porque, pues, finalmente la que conoce, digamos, la situación es la profe Yolima, y en esto yo sí se los digo, o sea, no puede haber, digamos, un incumplimiento. No, a mí me parece que eso debería ser 10, ¿no? Eso, o sea, obviamente, digamos, en este caso no le vamos a calificar 1 porque, pues, efectivamente, aquí hay, digamos, una situación,
pero digamos tiene que ser más o menos pues que tenga digamos el sentido de la calificación. Bueno, a nivel de exposición, profe Yolima, ¿cómo lo calificarías? ¿Estás expuesta, digamos, dentro de todo el trabajo que tú desarrollas diariamente, el nivel de exposición lo pondrías en qué número? Yo creería que uno, porque ir a las plantas como tal no es todo el tiempo, depende de la ficha. Por ejemplo, si es agroindustria, generalmente Sí. ellos están en planta, pero nosotros tenemos muchas fichas asignadas al tiempo. Entonces, hoy puedo visitar la zona franca, por ejemplo, pero hay muchos chicos que también están en el área administrativa. Entonces, yo creo que ahí sí sería uno. Listo, entonces vamos a hacerlo. Vamos entonces a calificar uno. Aquí pues voy a de una vez multiplicarlo. Entonces cada una de este. Listo, entonces mire que ya vamos a nivel de probabilidad. Aquí pues, bueno, permíteme. Vamos a hacer esto, digamos aquí lo vamos a calificar. Aquí le vamos a hacer esta parte, vean, por aquí para que lo miremos. Des en cuenta. Bueno, aquí no nos sale nada, aquí todavía nos sale aceptables porque no le hemos dado, digamos, el nivel de consecuencia, listo. Entonces, de acuerdo a esto, entonces hay un nivel de probabilidad de nivel medio. Eso quiere decir que pues hemos tenido, digamos, contacto con el mismo peligro, digamos, varias veces. Mire, situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Si ven como aquí ya no lo empieza a definir la guía, entonces claro, porque digamos estamos hablando de la hipoacusia o pues en términos más así como en términos más paisas, estamos hablando pues de que pues es la pérdida de la capacidad auditiva, pues puede que suceda de alguna manera. ¿Listo? Entonces vamos a seguir entonces, vamos a determinar Yo el nivel. creería que ahí es entre 8 y 6. Sí. Eh, 8 y 6, 8 y 6, sí, sí, exacto, mira, aquí está, 8 y 6, medio, aquí está, digamos, el tema de nivel de probabilidad. Vamos a determinar entonces el tema de con nivel de consecuencia, que sería, digamos, el siguiente elemento entre lo que hemos hablado. Entonces, digamos, nivel catastrófico, digamos, 25 con incapacidad laboral temporal. Listo, vamos a ponerlo acá, 25, y miren lo que va a pasar. Esta situación, digamos, es no aceptable o aceptable con control específico. Significa que lo que nos está diciendo la guía en este punto, fíjense, es lo siguiente. Miren, ya aquí lo que nos dice, ¿verdad? Pues que está aquí, corregir y adaptar medidas de control de inmediato. Sigue la guía, lo que ya nos está diciendo, ven, tú tienes ese problema y de acuerdo, digamos, a la valoración que estamos haciendo, hay que ir, ahí sí como se dice, salir a la calle de una vez a comprar en ese caso, pues el tema del elemento de protección personal, ya sea inserción o de copa. Ahora, ¿de qué va a depender el tema de que sea el elemento de inserción o de copa? Si supera los 90 decibeles, se necesitará de copa. Si está entre 80 y 90, pues se necesitará el de qué, el de inserción. Pero eso, ¿quién lo va a determinar? Pues tendríamos que preguntarle a la empresa cuáles son los que utilizan, digamos, la referencia para ir con el digamos, para ir con la ficha técnica, porque pues aquí es donde vamos a ver la ficha técnica, los elementos también de protección personal, que es el que, es el fabricante el que me va a decir qué tipo de elemento de protección personal es el que me sirve. O sea, aquí no vamos nosotros a decir, es que eso tiene que ser de copa. No, depende, el fabricante. Digamos, por ejemplo, yo no sé, por ahí han salido en Caracol, salió un médico diciendo que es que el tapabocas, por ejemplo, que es que el de tela que tiene que pegársela aquí a la cara y entonces tiene que hacer así como una especie de bomba y de todo. O sea, y yo decía, ¿y ese de dónde se la fumó? Yo le digo, ¿qué fabricante dice eso en su ficha técnica? Entonces, ojo, porque todo lo que yo les, digamos, cuando uno les va diciendo, mira, utiliza este elemento y lo otro, pues es realmente porque es con el fabricante. Por ejemplo, yo desde el año pasado, cuando estábamos trabajando con el tema de los vendedores informales, yo les decía,
ustedes deben utilizar el N95, ese es el, que es que está escaso, utilícenlo, no está escaso porque si usted lo consigue en un home center, si usted lo consigue en un jumbo, si usted porque lo estábamos consiguiendo pues, en parte de la pandemia, cuando precisamente dimos la formación. Entonces, y vea lo que son las cosas, porque decían, no, es que es el quirúrgico y de todo, y ahora ya la recomendación de la OMS, que es una contradicción completa, mar de contradicciones, entonces, sí, utilicen el N95, y por eso en las imágenes que ustedes alcanzan de pronto medio ver, por eso ya todos los alcaldes, empezando por la alcaldesa de Bogotá, ya no es el de tela, sino que es el N95, entonces, ¿por qué? Ahora, no es porque, o sea, con eso es que yo soy, él sabe. No, es que no estoy hablando. Lo que pasa es que, hombre, hay que irse la ficha técnica. Mira, dése cuenta con lo que decimos del COVID. Lo tratamos como si fuera una bacteria, lo tratamos como si fuera otra clase de microorganismo vivo. Lo tratamos como si fuera un microorganismo vivo, como los gérmenes, como las bacterias. Y resulta que el COVID es un virus, está muerto. Y necesita un huésped para poder reproducirse, ¿no? Entonces, por eso, y todos locos acá, incluido yo, acá echándole de todo eso, mejor dicho, una locura. Entonces, ¿por qué? Porque uno debe realmente ir a la ficha técnica. Entonces, claro, mi mamá me dice, no, pero su hermana no hace nada de eso. Pues claro, no necesitaba. Bueno, eso son esas cosas. Listo. Si en la tabla nosotros colocáramos un nivel de consecuencia no 25, sino 10, ¿qué resultado nos arroja? Mira, mejorable. ¿Qué nos dice de mejorable? Nos dice, mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Entonces, esto es lo que nos daría, digamos, como tal. Ahora, si lo decimos como tal, digamos, 10 lesiones de enfermedades que no requieren incapacidad. Bueno, podríamos calificarlo, digamos, de esa manera porque pues es ocasional. Sin embargo, vea, mejorar si es posible. En este caso es posible. Claro, es posible que tú, digamos, compres, o sea, le preguntes también a la empresa, digamos, allá, ustedes, bueno, hay un tema de exposición a ruidos, sí, o que tú lo evidencies, entonces tú le puedes preguntar qué tipo de elemento de protección y que te faciliten, vean, nosotros utilizamos este. Entonces tú miras la referencia, la ficha técnica del fabricante y que efectivamente el fabricante diga que el elemento de protección es para protegerlo a uno con eso. Puede ser que sea tapones de inserción porque pues yo no sé qué decibeles de ruido pues se genere o el de copa. Hagámoslo pues en ese sentido por nuestra salud. Listo. Vamos a tomar 10 minuticos, permítame porque es que sí, pues lo estoy haciendo, inclusive necesito hacer un par de llamaditas. Pues con todo este tema de formación, entonces vamos a tomarnos los 10 minutos de pausa activa y ya entonces en este momento regresamos, ¿listo? Ya regresamos. Ya digamos la última sección pues, de esta jornada laboral. Vamos entonces en este sentido a mirar lo que ya digamos la matriz, pues vamos aquí ya digamos como el tema aceptable y mejorable, vamos a ver entonces ya lo que es lo último, ¿no? O sea, ya vamos entonces a entrar a hablar lo que son las medidas de intervención. Cuando las compañeros, no recuerdo quién, creo que era la profe Yolima, sí, fue la profe Yolima la que me decía que pues si era la versión 2012 o la 2010, pero resulta que cuando hubo el cambio de la versión 2010 a la 2012, resulta que no traía esto, la 2010 no traía estos controles. Entonces, en ese sentido, digamos como tal, ya se establece pues como tal estos criterios y ya entonces aquí debemos tener en cuenta primero el número de expuestos. Aquí podríamos hablar que en el caso de lo que hicimos acá con la profe Yolima, entonces en este caso ¿cuántos expuestos serían? Serían solo uno, porque en este caso particular estamos evaluando solo a la profe Yolima. Pero nosotros somos, en nuestro centro somos 4 instructores y yo pienso que todos bueno. tenemos el mismo riesgo. Bueno, listo, o sea, son 4 haciendo etapa productiva. Listo, pues ahí sí, como se dice, perdóname la ignorancia, sino que pues no lo sabía, ¿no? Pues, pero digamos hasta ese momento, listo. Ya en este momento,
como ya tenemos entonces 4 expuestos, vamos entonces a hablar sobre el tema de la peor consecuencia. ¿Qué sería lo peor que pudiera ocurrir en esto? Entonces aquí digamos aquí pudiéramos hablar pues como tal como pérdida auditiva, ¿cierto? Auditiva crónica, como una de las peores consecuencias, ¿no? Entonces permítame, yo lo escribo acá con mayúscula. Entonces, pérdida auditiva, ¿no? Crónica. Oiga, pues digamos así lo podemos definir, pues porque finalmente uno lo va perdiendo en el tiempo, ¿no? Ahora, requisito legal especificado. Entonces aquí nos va a decir, ¿será que eso tiene requisito legal especificado? Como lo hemos dicho en la anterior oportunidad, efectivamente sí lo tenemos, que pues ahí estamos viendo entonces el tema de identificación de peligros, que entonces viene, digamos, como tal en la matriz, desde lo que es resolución 312 de 2019, lo que es lo que era pues el decreto 1072, que es donde compiló y derogó pues a la vez el decreto 1443 de 2014, vemos la ley 1562, vemos también pues lo que es la parte pues relacionada pues inclusive resolución 2400 del 79, o sea que pues todo, digamos, esto va amarrado. Ahora, medidas de intervención. Entonces aquí es en donde nosotros vamos a jerarquizar y vamos a observar entonces qué podemos hacer. ¿Será que el peligro lo podemos eliminar? No, porque va a estar ahí, o sea, el ruido pues usted no puede eliminarlo de ninguna manera, siempre se va a presentar. Ahora, ¿lo puede sustituir por otro? En este caso tampoco lo podemos sustituir debido pues precisamente a esto, a que pues usted no lo puede sustituir por otro. O sea, ¿cómo? Por eso yo les decía que eliminación y sustitución son para casos, digamos, muy puntuales listo. Profe Oscar, mira, yo ayer, bueno, se me olvidaba. El día de ayer, pero y hoy, por favor revisemos los correos porque yo les envié todo ese material, o sea, les envié todo esto en un zip, o sea, todo eso, digamos, se los envié a los correos que ustedes me enviaron, que ustedes han diligenciado en la lista de asistencia. Entonces ahí nosotros lo encontramos. O sea, yo toda esta información yo se lo he dado por el tema del correo. Profe, revisemos lo que es el tema de los correos y el spam. Si no te ha llegado, me escribes por favor a mi correo. Ya aquí se los facilito con todo el gusto, por favor, para que aquí lo tengamos en cuenta. Sí, Leandro Garzón es 7 listo, gmail.com. Listo. Entonces, Leandro Garzón 7, listo, ahí está, para que me escribas ahí también el correo. Y entonces con esto ya pues se lo envío ahí el correo si no le ha llegado. Bueno, la pregunta es, digamos, ¿a quién no le ha llegado el correo con todo que el programa de formación? O sea, es un documento zip que envié esta mañana con todo esto. ¿Listo? Entonces, porque ya digamos esto ya se lo... Espérate, dice, profe, yo le escribí un correo porque el documento es posible leerlo, sale desconfigurado. No. Es un documento zip, ¿no? O sea, está, ¿cómo es que se llama esto? Está comprimido en un documento zip, bueno, RAR, es lo mismo, son diferentes, sí. Bueno, yo voy a revisar eso, ¿no? Yo voy a revisar por qué es eso. Bueno, pregunta, ¿alguna otra persona, alguno otro de los instructores no te sale comprimido? Bueno, sospecho de que sí, sospecho de que toca mirarlo por otra parte, ya creo saber por dónde es. Profe, pero entonces sí lo vamos a mirar porque sí. Bueno, pregunta para los demás compañeros. ¿Hay alguno que no lo haya recibido? Que no, por favor, entonces pues ahí verificamos porque pues les pasé, listo. Sí, es que yo sé que podemos mirarlo. Yo creo saber por dónde es que es el tema. Listo.
Listo, entonces es que es eso. Bueno, déjame mirar aquí en los correos. Voy a mirar en este momento correos. Nos está diciendo, nos está... Espérate, espérate. Espérate. Ya, listo. Bueno, espérate así. Curso, manejo, no. Utilizar. Ah, ya me escribió, pero bueno. No. Entonces ya en ese sentido déjame ya miro, porque yo no, ahí ya lo había identificado. Listo. Entonces ya miramos esa parte. Sí está comprimido y se puede abrir, claro. Pero entonces de pronto sí hay que mirarlo porque pues el tema es que a veces de pronto descargarlo en el disco duro y abrirlo desde el disco duro en la carpeta, no desde la web, porque pues efectivamente como está comprimido pues no te lo va a dejar leer. Entonces toca mirar esa parte. Bueno, entonces ya digamos dirigiéndonos digamos aquí lo que nosotros tenemos en medidas de intervención, estamos viendo que pues aquí hay un tema que pues ya como no se puede eliminar, no se puede sustituir digamos esta situación. Vamos a mirar entonces los controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal. En ese sentido vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar que pues a nivel de ingeniería, pues también digamos, en esta parte digamos es, digamos como es el tema de procedimiento, como es el tema pues como tal de mirar pues esta parte pues bueno. ¿Qué tipo, digamos, implementar un procedimiento en este sentido o un tema de diseño, pues no sería, digamos, lo más indicado? Quizá, pues probablemente, pues el tema de una capacitación, ¿sí? Digamos, aquí sí lo podemos decir con el tema de señalización, capacitación entonces de manejo, que sí se puede ver, espérate. ¿Qué me dijo? Aquí está, profe, sí se puede ver el material que compartió, sí. Y eso sí se puede ver. Entonces, pues hay una cosa, es que de todas formas, sí, pues todos estamos aprendiendo en esto, entonces, claro, nos pasa eso. Listo. Entonces, capacitación de uso de protección personal auditiva, ¿no? Entonces, de capacitación de uso del EPP para protección auditiva. Listo. Y finalmente pues aquí lo vamos a hacer y digamos aquí yo lo voy a realizar de esta manera y finalmente entonces ¿cómo es que es? Entonces en este caso es el protector auditivo, ¿no? Aquí quedaríamos pendientes de algo y es saber si es el de copa, o sea, que tiene, digamos, acá los dos botones así como que uno como especie de piloto de avión, o el que es de inserción, que es como una especie de, ¿cómo te digo yo? Como de dos barritas que uno pues se lo coloca pues en los oídos. Eso depende de la intensidad, ¿no? Entonces quedaríamos ahí pendientes de saber qué tipo de elemento es el que nosotros pues vamos a utilizar al respecto, ¿no? Entonces ya en este sentido pues quedaríamos ahí pendientes, ¿no? Porque ahora, claro, aquí debemos colocar toda la información clara, porque no es solamente decir, digamos, por ejemplo, decir acá capacitación y ya. Vamos a ver, a veces pasa esto, digamos capacitación, ¿cierto? Lo dejan así. Entonces ya, y listo, no. Esto no es posible porque pues capacitación de qué. Y más cuando pues, ¿qué tenemos, digamos, cómo saber qué tipo de capacitación hay? O sea, ahí no sabríamos qué cosa distinta de lo que pasa aquí. Entonces, eso digamos es algo que nosotros debemos también tener en cuenta. Bueno, es importante también tener muy presente, digamos en este caso, que cuando nosotros hablamos en relación a lo que es la parte de todo esto, del tema de los peligros, pues todas las medidas de intervención tienen que ser realistas, ¿no? O sea, aquí no se trata de que un viaje a Hawái, unos 5 días en Cancún y demás, pues sería lo ideal, pues ¿quién no lo desearía que pues el jefe le diera eso, pero realmente pues no está alcanzado y no es posible. Y de hecho, pues bueno, ¿a qué le apuntaríamos, ¿no? Entonces, pues eso, digamos, esos escenarios no son tan posibles,
Pero, sin embargo, digamos cuando nosotros hablamos al respecto de lo que es el tema de lo que es la parte pues, de inversión y todo el tema de presupuesto, pues por eso digamos uno tiene que tomarse digamos el tiempo para determinar las medidas más adecuadas. Bueno, dicho esto, y aquí pues me permite, vamos a mirar la guía de aprendizaje. Ya ustedes están viendo ahí la guía de aprendizaje, ¿cierto? Que hemos trabajado. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y es que las actividades, aquí digamos vamos a mirar, bueno, ya hemos hablado del primer resultado de aprendizaje. Aquí vamos entonces a leer, entonces en este caso, lo que es el segundo resultado de aprendizaje, que pues es desarrollar los métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros en la empresa, pues según el sector económico pues al que se pertenece. Entonces pues al inicio nos está hablando entonces, bueno, ¿qué actividades en seguridad y salud del trabajo pues consideramos que se deben desarrollar dentro de las empresas? Primero el tema de estar identificando el tema de peligros, tenemos que estar identificando el tema de estar conociendo la organización, en este caso nuestra entidad. Mire, hace muchos años, año 2005, creo que eso fue pues, en el 2006-2008. En esa época, pues yo estaba, digamos, haciendo práctica empresarial, pues el modelo de la universidad de donde yo salí era alemán, es alemán, y ellos es 3 meses en la universidad y también en la empresa. Yo estuve, pues, en ese momento, estando pues en la empresa y me tocó pues el tema de talento humano y la persona encargada de todo el tema de talento humano, que era la líder de calidad en ese momento y a la que leo también el inicio de todo este conocimiento. Resulta que ella sí me decía algo y yo no sé, yo nunca, pues uno nunca entiende eso en el momento, pero ahí sí como dice la escritura, como cuando dice sobre la Virgen María, que dice, y María lo guardaba en su corazón. A ella le pasaba muchos cacharros y de todo, y siempre el texto cuando contaba la historia decía, y María lo guardaba en su corazón. Yo esto lo guardé también en mi corazón, yo dije, bueno, para algo servirá, no sabía. Resulta que hoy en día, cuando uno se pone a mirar y con todo lo que hemos hablado de seguridad y salud, la identificación de los peligros que hemos hecho con la profe Yolima, uno puede evidenciar la necesidad que usted tiene que hacer como responsable de seguridad y salud en el trabajo, de conocerlo el trabajo de los demás. No para copiarlo y hacer y entonces yo reemplazo a todo el mundo, no. Usted tiene que conocer el trabajo. Y bueno, usted lucha también con de pronto, en parte los egoísmos y en parte también en el fondo con el miedo de que, uy, no, esta persona va a saber qué es lo que yo hago y me van a echar. Porque si saben lo que yo hago y cómo lo hago, pues resulta que me pueden despedir, resulta que no. Uno tiene que jugar con eso. Pero cuando uno habla, digamos, al respecto de esas situaciones de que uno debe conocer el trabajo de los demás, debe conocer la organización. Y ella decía, esta persona, Arely Zuleta, una persona muy bien, espero que esté bien. Ella me decía, yo pues, todo pelado, que uno necesitaba 3 años para conocer una organización. Y el mensaje era claro, o sea, venga, se va a estar todo ese tiempo, porque pues yo duré 3 años y medio en la universidad, pues todo el modelo era alemán, y cuando uno lo ve, uno dice, y ahorita digamos uno recordando esas palabras, que 3 años para conocer la organización, pues efectivamente el mensaje ¿cuál era? Conocer la organización, porque es que usted tiene que identificar todas estas situaciones. Miren, hay muchas personas que pueden pasar 20 años en una organización y no la conocen. El de seguridad y salud, cuando usted mira, digamos, todo lo que tiene que hacer frente a eso, tiene un grado de autoridad que le va a permitir que lo, digamos, lo dirige también a ser una persona que deba estar casi, digamos, a la misma altura, digamos, de un gerente. Porque si el de seguridad y salud dice, vea, esa persona no debería trabajar por esto, y no debe seguir trabajando. Eso, para decir esa parte, pues eso necesita tener un grado de autoridad.
que pues como tal la legislación cuando uno lo mira pues sí le da porque pues es el que tiene que avisar de todo. Entonces en ese orden de ideas, cuando uno conoce la organización, cuando uno realmente sabe el lugar que tiene como responsable de seguridad y salud, que es ahí a la par de lo que es el tema gerencial, porque pues cuando yo estaba en el sector productivo los jefes míos no han sido digamos que el de producción, no, el jefe mío es el gerente mismo. Entonces cuando uno ve esto se da cuenta que realmente la responsabilidad y uno tiene que empezar a hablar con ese lenguaje y conocer la organización. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer todas las situaciones que hay alrededor del negocio y que nos permiten a nosotros entonces poder entonces identificar esas situaciones que nosotros deseamos, entonces que necesitamos conocer, o sea, todas esas situaciones que nosotros debemos entonces evaluar porque los peligros están ahí. Y si usted se queda solo en una oficina, o como pasa muchas veces, de que, como lo que pasaba, miren, había en un centro de otro país, de otro SENA, de otra ciudad, y eso, resulta que habían ratones. Y hacían de eso, y eso, mejor dicho, eran las 10 de la noche que pues había, digamos, algún aprendiz, porque ya todos se habían ido viviendo, y empezaban para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Resulta que las personas que, digamos, algunos, yo no sé quién fue, le dio por llevar gatos. Y el problema se solucionó. Usted sabe que el gato apenas llega, los ratones, los roedores vuelan. Eso es como, eso es bendito. Y los de SIGA se pusieron, ay, no, es que tal, que es que no se puede gatos y de todo. Y resulta de que, bueno, quitaron los gatos. Y otra vez. Pues el punto fue que le dijeron, bueno, soluciones. No pudimos solucionar, entonces ¿cuál fue la solución? Es decir, traigamos los gatos, porque como empezó también el problema también en el área administrativa con eso, entonces les dio como un pensadero. Es un tema que se trató, digamos, afortunadamente pues se solucionó, pero digamos eso pasa muchas veces por cuando uno solo es administrativo, porque finalmente uno tiene que entrar a esto y uno no identifica esta parte, ¿no? Pues esto se los digo porque pues, o sea, en últimas uno tiene que entender que pues nadie lo va a cuidar a uno y que uno tiene que tomar las medidas y uno lo tiene que tomar es por uno, por la salud de uno, que le cueste algo, sí, claro, que le toque estar, porque yo gastaba 10,000, 20,000 pesos antes de que pudieran tacar todos los tapabocas, yo gastaba eso en los 95, en el Dollar City los compraba 2 a 10,000, o sea, imagínense, y eran buenos y servían. Lo que pasa es que a usted le duraba una semana y media, no había más. Le tocaba a usted duro, casi 3, le tocó utilizar al mes. Entonces, pues eso en ese sentido. Bueno, en ese orden de ideas, pues cuando yo le presento los argumentos principales que usted tiene que tener a nivel de seguridad y salud es amarrado a la ley, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la resolución. Ahí no sale, porque nada puede ser su concepto personal. Es que a mí me parece, no, a mí no me parece, le parece a la ley, le parece a la resolución, le parece al decreto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, dice, bueno, no te ha llegado, listo, me escribes por favor el correo y si no te ha llegado es que no alcancé a leer el mensaje, pero si no te ha llegado, entonces pues me escribes ahí el correo. Entonces esto hay que hacer. Ahora, lo otro que uno debería tener en cuenta, digamos, cuando ya digamos a hablar sobre el tema de la contextualización, es que debemos entonces en este caso, digamos, mire, identifiquemos 5 tipos de peligros y qué efectos negativos pueden tener si nosotros no tomamos ninguna acción. Esa es la actividad de contextualización. Entonces vamos a tomar los 5 peligros como lo hemos hecho y entonces vamos a hablar sobre los efectos que puede tener. En este caso usted puede utilizar esos efectos, digamos, lo puede hacer así en prosa, en letras, o si usted quiere utilizar de pronto un tema de presentación, hacer un dibujo, listo, perfecto, no hay ningún problema. Eso en esa parte. La actividad de apropiación es hacer esta matriz de peligros con 10 peligros que tenemos en este momento como instructores, ¿cierto? Como instructores estando pues trabajando en casa. Entonces los peligros de 10 peligros mínimos. Si usted quiere hacer más, hágale, no hay problema. Y finalmente la última evidencia pues es hacer una diapositiva en donde ilustremos todos los peligros de acuerdo pues al anexo A de la GTC 45, ¿no? Entonces aquí ya lo podemos hacer. Entonces ¿cuál es el anexo A? Entonces vamos a mostrárselo.
que es esta parte, ¿no? Entonces, fíjense que ya aquí vamos de anexo, este es el anexo A. Entonces aquí, de acuerdo a esto, vamos a hacer todo el tema de peligros. Esto es. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si tenemos algunas preguntas, dudas. Voy a leer entonces el mensaje aquí que no lo haya leído. Listo, profe, no olvide la lista de asistencia. Listo, venga, de una vez, eso sí. Es esa parte, pues bueno, menos mal si alguno, digamos, ahí también les entregué el link de lista de asistencia, por si alguno lo tiene que, por si alguno se nos olvida o se pasa, ¿no? Porque pues todo esto, vea. Entonces, sí, vea, feliz día, ayer dice que el día de la seguridad y salud, hoy el día del arbolito. Entonces vamos a llenarlo. Permítame, entonces vamos a tomar aquí copiar la dirección de enlace y aquí entonces lo vamos a pegar. Listo. Listo, ahí está la lista de asistencia ya. Entonces la tenemos como tal. Muchísimas gracias de antemano. Pues yo sí los despido ahorita. Me parece que tengo ahorita una formación ya a las 4. Entonces pues para poder hacer así el cambio, igual pues el tema con respecto pues a lo que hemos estado viendo es este. O sea, esto es todo. Las personas que de pronto no les haya llegado, tengan problemas, me escriben ahí al correo que yo les respondo. Bueno, mañana sí les respondo. ¿Tenemos plazo para enviar esas actividades? Bueno, las actividades, todas, pues la idea es que las vayan desarrollando paulatinamente. Todas las actividades es el 13 de mayo. Listo, la idea es el 13 de mayo. Cuando ya las suba ahí en territorio, les va a decir el 30 de mayo, pero es para no estar ahí que sí, que no, que aplauso, no, sino que pues darles el tiempo. Pero lo ideal es que el 13 de mayo ya hayamos enviado todo y con eso pues no tenemos ningún inconveniente. ¿Listo? 13 de mayo. Bueno, tenemos... Aparte de estas que nos dijiste ahorita, ¿tenemos más actividades? Sí, claro. O sea, tenemos digamos, hasta ahora tenemos las que tienen que ver con la pirámide de Kelsen y estas de peligros que están todas relacionadas. Y ya la otra semana entonces pues vamos a tener otras, porque pues el resultado 3, el 4 y el 5 pues tienen sus tareas. Igual no son complejas, todas digamos están en relación también a los mismos temas. Pues lo que he enfocado digamos en que le da digamos así digamos así como la importancia y no se preocupe. ¿Listo? Bueno. Muchísimas gracias a todos. Entonces, Profe, qué pena, una pregunta. ¿Esas evidencias su merced no